Los derechos humanos. Los pueblos indígenas siguen encontrando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos de las tierras. El Poder Ejecutivo dictó la prórroga de la Ley de Emergencia 26.160, que ordenaba la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas apenas avanzó en el relevamiento de los territorios indígenas dispuesto en la propia ley, que solo había alcanzado el 43% al terminar el año. La pandemia agravó las desigualdades de género que ya existían en Argentina. Por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que representaría el 16% del Producto Bruto Interno, de ser remunerado aumentó al 21,8% debido a la pandemia según los datos oficiales. Las mujeres realizaban más del 76% del trabajo doméstico y de cuidados en el país. Según los grupos de monitoreo de la sociedad civil, al menos 256 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2021, en muchos de los cuales la víctima ya había presentado varias denuncias contra el autor anteriormente. Las órdenes de alejamiento no se habían respetado y el autor era miembro de las fuerzas de seguridad. Esto último demostró la falta de políticas y medidas eficaces contra la violencia de género. Argentina reconoció identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de inscripción en registro de identificación. Decreto 476/21. El Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.636 que reconoció un cupo laboral para las personas transgénero. El 8 de julio, el gobierno argentino oficializó la Ley 27.636, que tiene como objetivo establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, promoviendo así la igualdad real de oportunidades para todos. Derecho a verdad, justicia y reparación en Gales. En noviembre, el gobierno de Irlanda del Norte acordó establecer una investigación pública independiente, además de otras medidas diseñadas junto con las sobrevivientes sobre los hogares para madres y bebés, las lavanderías de la Magdalena y las casas de trabajo en funcionamiento desde 1922 hasta 1990. Muchas mujeres y niñas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas a estas instituciones y eran sometidas a detención arbitraria, trabajo forzado, malos tratos y obligadas a entregar a sus bebés en adopción. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos de Gales era que no se ofrecían sistema de aborto, es decir, que no se podía abortar en Gales. Entonces, el Reino Unido pidió a Gales si por favor podía hacer que se pudiera abortar, es decir, que si, por ejemplo, te violaban o algo, podrías abortar así tipo rápido porque no había. Entonces, eso por una parte, que sería eso. Después el derecho a la verdad, que sería el tema de que en Gales antes pasaba de que las mujeres, niños, si tenían hijos y no tenían padre, es decir, podían llegar a estar en un lugar a donde los maltrataban y demás, y lo obligaban a hacer que diera a sus hijos en adopción. Entonces, desde ahí Reino Unido también, en su nueva participación, preguntó a Gales si podía
hacer que básicamente no ocurriera eso más y que si pudieran decir toda la verdad sobre lo que iban a hacer y demás, entonces sería eso. Derecho a verdad, justicia y reparación. En noviembre, el gobierno de Irlanda del Norte acordó establecer una investigación pública independiente, además de otras medidas junto con los sobrevivientes, sobre los hogares para madres, los hogares de madres y bebés, las lavanderías de Magdalena y las casas las casas de trabajo que estaban en funcionamiento desde 1992 a 1990. Además de esto, muchas mujeres y niñas jóvenes quedaban embarazadas, digamos, por fuera del matrimonio, sí, y a consecuencia de esto eran enviadas a trabajos forzados, eran víctimas de malos tratos y eran obligadas a dejar su bebés en adopción.